este tema sobre lo que pudo ocurrir al respecto del Titán. Aquí vamos a mencionar las principales. Por una parte, como ustedes saben, este sumergible tuvo que desplazarse desde su buque nodriza, el Polar Prince, y llegar hasta el punto en donde comenzaría el descenso. El Titanic se encuentra a 3.800 metros de profundidad en el Océano Atlántico, a 600 kilómetros de la isla más cercana en Canadá. El escenario número 1 apuntaría a que, producto de una falla mecánica, se desprendieron los pesos que tenía el sumergible, por lo cual este flotó hacia la superficie. En este momento ese sería el escenario más favorable para vía aérea poder determinar y tratar de ubicar a esta pequeña nave. El escenario número 2, que sería muy complejo, es que finalmente hubo una falla eléctrica que generó que el sumergible descienda hasta el fondo del océano. Este escenario complicaría las labores de rescate al tratarse de un sumergible pequeño, y en las profundidades del mar evidentemente complicaría el poder identificar en qué punto se encontraría. Si están ahí, también es un escenario que favorecería a la capacidad y autonomía de oxígeno de momento para poder tratar de rescatarlos. Hay un tercer escenario que complicaría aún más las cosas, y ese tiene que ver con una penetración de agua o una filtración en el casco de la nave, que sería realmente letal por las corrientes, la profundidad, las fuerzas marítimas que se registran ahí, que acabaría inmediatamente con la vida de los 5 tripulantes. Y una última que habla al respecto de que posiblemente se produjo un cortocircuito que generó un incendio y que finalmente terminó complicando el sistema de comunicaciones del Titán. Esas son algunas de las hipótesis que actualmente se están barajando y que podrían condicionar el tiempo con el cual se cuenta para poder rescatar a los 5 tripulantes en esta situación realmente desesperante, que ahora llama la atención por la cantidad de omisiones que se han tenido frente a esta actividad turística. El dato no menor de que costaba $250.000 y que sería de acceso tan solo para personas con altos recursos. Quiero invitar a continuación a Carlos Luis Paz, el perito naval, con quien vamos a seguir profundizando al respecto de cómo avanzan las tareas de rescate, conociéndose que lo último que se trascendió es que hubo sonidos que llamaron la atención al respecto de que había, mediante los sonares, la identificación de un punto cercano al naufragio del Titanic, en donde se han concentrado de momento la búsqueda. Carlos, buenas tardes, bienvenido a DNews, te saluda César García, ¿cómo estás? Buenas noches, César, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, estaba yo explicando algunas de estas hipótesis de acuerdo a tu experiencia. ¿Cuál podría ser, por un lado, la más favorable para tener esperanzas de que la tripulación está con vida, y por otra, la que más dificultaría poder ubicarlos? Bueno, a las hipótesis planteadas creo que hay que agregar una que no es de descartar, que es la posibilidad de que el sumergible se haya enganchado en los restos del Titanic si se hubiese aproximado, ya que es un vehículo pequeño y de poca capacidad de fuerza. Si hubiese quedado enganchado, por más que soltara sus lastres, no podría volver a la superficie. Ese es un escenario que no se mencionó, pero que es factible. Y también podría ser una hipótesis que diera por lo menos una posibilidad de sobrevida. La más trágica claramente es el colapso de la embarcación. Si hubiese colapsado no hay nada que hacer, si el agua hubiese ingresado, y también hay una posibilidad de que sin duda el submarino ha tenido una falla crítica. El hecho de la falta de energía originaría varios problemas, entre otros el tema de la calefacción y la temperatura interna. Estamos hablando de, a esa profundidad, temperaturas extremas,
lo cual también dificultaría cualquier cuestión de sobrevida. Con respecto a la reserva de aire, lo que se respira dentro del submarino claramente es aire, no es oxígeno, si nos referimos a que el porcentaje de oxígeno en la mezcla respirada sea suficiente para mantener a la gente con vida. Estos equipos normalmente tienen regeneradores con agregados de oxígeno, con reservas de oxígeno para ir mejorando el aire, y purificadores a través de cartuchos de cal soda, que son los que absorben el dióxido de carbono. Esto sería lo único que podría garantizar que la atmósfera dentro del sumergible continúe siendo respirable. Difícilmente haya salido a la superficie y no haya sido observado. Ojalá, es la hipótesis que todos quisiéramos, que aparezca flotando mar adentro, pero a esta altura hubiese sido divisado o hubiese tenido la posibilidad de emitir algún tipo de señal de emergencia. No creo factible que no tuviesen ningún equipo de comunicación alternativo si hubiese salido el sumergible a la superficie. Es muy duro lo que viene, porque aunque lograran ubicarlo mediante sondas y mediante ROV, a esa profundidad solo podría ser asistido a través de vehículos de operación remota, de ROV, ¿sí? Cualquier ROV que tuviese un brazo de trabajo podría pasar un cable de rescate como para que el submarino pueda ser ayudado a volver a la superficie o bien a zafarlo de una situación si es que estuviese enganchado. Sí. Pero bueno, cualquiera de las hipótesis son graves, y el tiempo en un submarino tan pequeño y con tan pocos sistemas de emergencia, por así decirlo, no es el caso de un submarino grande que tiene otras posibilidades, en un espacio tan confinado y tan pequeño con 5 personas adentro, la situación puede llegar a ser crítica y puede ser trágica. Ahora, Carlos, esto fue ofertado como un atractivo turístico y en ese sentido llama mucho la atención, incluso por el costo, que no se haya tenido el espacio para que instituciones encargadas, por ejemplo, de resguardar los océanos o de autorizar este tipo de actividades, no hayan tomado los recaudos necesarios para poder por lo menos condicionar varios temas. Se me ocurre uno. ¿Por qué razón, por ejemplo, un sumergible de estas características tiene esa limitante de el cierre solamente desde la parte exterior? Cuando tú ves un submarino normal, formal, hay un proceso de cierre interno. En el caso de emergencia, cuando emerge, se puede abrir manualmente por parte de la tripulación. En este caso, hay muchas cosas que llaman la atención y que no fueron consideradas, y tomando en cuenta el riesgo que tiene el descender a esa profundidad. Bueno, yo no tengo los detalles técnicos de la construcción como para poder analizar defectos de ese tipo, pero hay algo que es llamativo en todo esto, y es que el vehículo no cuente con una certificación por parte de una entidad como suelen ser las IACS, que son International Classification Society, que son aquellas clasificadoras de construcción, que lo que garantizan es que haya normas redundantes, normas de seguridad. Lo que se ha mostrado, lo que se ha visto, lo que estaba publicitado en la web de esta empresa, demostraba sistemas algo endebles, comandos que realmente no parecían muy profesionales, y esta falta de medidas de emergencia alternativas, como cualquier submarino posee, por ejemplo, una boya de emergencia que puede ser operada desde el interior, el soltado de lastres desde el interior para poder recuperarse de un hundimiento descontrolado, la posibilidad de tener un transponder externo que emita una señal de ubicación para poder ubicarlo en caso de pérdida. Son a lo que pareciera, o a las primeras observaciones, muchas irregularidades, pero hay una cuestión, que el Titanic está en aguas internacionales, son aguas que no son de jurisdicción exclusiva y específica de los países,
porque está en mar abierto, y creo que acá lo que se ha aprovechado es un hueco legal para poder hacer este tipo de explotación Ok. bajo la figura inclusive de instrucción de los pasajeros que iban como turistas con cierto rango científico como colaboradores o como co-colaboradores científicos de recolección de datos, donde en realidad es turismo encubierto y no sería del todo legal. Será un tema que deberá dirimirse en la justicia, ¿no? Ahora, pensando en lo que puede estar ocurriendo dentro, si es que hay esta esperanza de vida, evidentemente un ser humano tiende a desesperarse en esas condiciones. Además que se trata de un artefacto pequeño, está acoplado justamente para que vayan estas 5 personas y con el tiempo que se demora solamente en bajar, esto no puede producir episodios en los cuales, por ejemplo, una persona se puede acalambrar, se puede desesperar. Todas estas contingencias son valoradas cuando se plantea un tipo de atractivo de estas características. Uno en un avión, en un vuelo transatlántico, ya necesita evidentemente un baño o alimentación. ¿Cómo se manejan estas cosas? Y la verdad que creo que es un viaje programado para un máximo de 10 horas, la información que hay, y evidentemente hay muchas cuestiones que no están previstas. Sin duda las situaciones de pánico pueden ocurrir y lo mínimo que debería o que imaginamos que deberían hacerle a esta gente es un test de claustrofobia para saber si realmente pueden permanecer en espacios confinados durante tanto tiempo y realmente un submarinista experimentado requiere de una preparación psicológica, requiere de una preparación física, de una preparación psicológica y de un endurecimiento de su mentalidad, sabiendo que va a estar en un espacio confinado del cual no puede salir por sí mismo, en una atmósfera hostil y donde no va a poder salir en el momento que decida o sienta la necesidad de salir. Esa situación inclusive puede generar algún problema de reacción desmedida que podría también ser desencadenante de un accidente en una situación como esta. Realmente habría que tener toda la información, pero pareciera no ser muy responsable la forma en que se manejó esta operación. Finalmente, una idea que también me asalta es por qué no utilizar, por ejemplo, un submarino de las características de las diferentes armadas para utilizar sonares y tratar de detectar sonidos. ¿Cuáles son los impedimentos que se tiene en ese punto para poder utilizar este tipo de procesos de rescate? Para esta búsqueda en particular, César, para esta búsqueda en particular es que un submarino convencional está fuera de rango de profundidad. Okay. Los submarinos convencionales no operan hasta estas profundidades que son consideradas extremas. Estamos hablando de 400 atmósferas. Es realmente una profundidad terrible, es una profundidad inimaginable. De todas maneras, existen vehículos robotizados, ROVs, que se usan en explotaciones de offshore principalmente para investigar pozos petroleros, para ver los detalles de una perforación, donde el buque, que es un buque de posicionamiento dinámico, un DP, se pone sobre el lugar de trabajo, desciende un garage a través de cables hasta la profundidad de trabajo, y el ROV sale de ese garage con un sistema de umbilical y puede recorrer todo el lecho marino haciendo filmación, observación, búsqueda y si es un world class, que son ROVs de trabajo, tiene un brazo de tipo mecánico que le permitiría inclusive hasta enganchar un cable como para poder hacer un rescate. Ahora, estos equipos no siempre están disponibles. Entiendo que esta empresa francesa ha mandado un equipo seguramente con un Leopard o con algún tipo de ROV de esas características que tienen sondas multibeam, multigas que permiten hacer detección, observación. Esto de los ruidos es muy extraño.
Solamente en el caso que estuvieran enganchados podría haber ruido. Si hubo una falla crítica con pérdida de energía o si el submarino, si el minisub colapsó, difícilmente pudieran sentirse estos ruidos que están investigando. Un panorama muy difícil. Veremos cómo acaba esta historia que dejará grandes lecciones y posteriormente investigaciones seguramente para determinar niveles de responsabilidad. Muy gentil, Carlos, por tu tan didáctica explicación. No, por favor. Buenas noches y gracias a ustedes.